También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Aquí está el historiador de moda. el prócer. Ay, no, por favor. Nuestro buen amigo Ricardo Castellón, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, historiador, y con quien tocamos así temas de investigación que él realiza precisamente para entender muchas situaciones de las que vivimos hoy en día. Está recién... Se va a lanzar. Esto que tengo en mis manos es como un previo, ¿verdad? El borrador. Del libro El tráfico de bienes chinos de Nueva España, llámese ahora México, ¿verdad? México. De Nueva España al Reino de Guatemala, siglo XVIII. Sí. José Ricardo Castellón Osegueda, autor e investigador. Sí. O sea, desde el siglo XVIII abundaban. Sí, China, la ruta de la seda, Sí, el paso por el Atlántico. Exacto. Hasta llegar a Nueva España. Sí, y hay que hacer una acotación, así como decíamos Nueva España, el equivalente del México actual, el Reino de Guatemala equivale a la Centroamérica actual más el actual estado de Chiapas. Esa era la comprensión del Reino de Guatemala en la época. Desde Chiapas hasta Costa Rica. Hasta Costa Rica, Sí. ¿verdad? Ajá. Sí. Que en realidad ese fue el tramo que se independizó del Reino de España. Ese fue el tramo que se independizó. Ya para más abajo estaba el virreinato en el Perú, ¿o dónde estaba? Estaba lo que se conoció como la Gran Colombia. La Gran Colombia. Panamá todavía formaba parte de Colombia, por cierto. Es cierto, ¿verdad? es cierto, hasta luego. Sí, lo de la segregación de Panamá también fue un proceso que culminó básicamente en el siglo XX. Ok. Ese invento gringo. Bueno, sí, tuvo que ver. Ujú, sí. Bueno, Tuvo que ver el canal. se dan cuenta cómo la información es lo que nos ayuda a entender un montón de situaciones, ¿verdad? Y sobre todo a saber en realidad lo que pasó. Y entonces, yo me acuerdo que nos hablabas de esta investigación que estaba realizando en México. Sí, me parece que se los comenté. Exacto. Sí. A ver. Miren, a mí este proyecto me entusiasma mucho, me ha entusiasmado mucho y me alegra mucho poder compartirlo con ustedes y poder compartirlo con la audiencia, porque efectivamente trata un tema que nos remonta a la actualidad con los reacomodos geopolíticos, geoeconómicos que están teniendo lugar actualmente en el mundo y en el cual se encuentra nuevamente Centroamérica con Asia, ¿verdad? Esto es una vista al pasado. Y lo que tiene por propósito esta investigación es evidenciar cómo estos encuentros tuvieron lugar mucho antes de lo que en realidad los conocemos. Estamos hablando de un proceso que inició con lo que se llama la primera globalidad en los siglos XV y XVI, principalmente en el siglo XVI. Este año precisamente estaríamos hablando de más de 500 años que inició esa primera globalidad, porque el punto de partida es precisamente el viaje aquel de Magallanes y de Elcano alrededor del mundo, que fue un viaje así como espectacular, igualmente trágico, y que pudo finalmente unir y evidenciar que había una ruta que podían seguir fundamentalmente los barcos alrededor del globo, y que efectivamente era posible alcanzar territorios tan distantes como el Asia. El interés particular de la corona española con Asia viene, y ustedes lo deben recordar de la materia de estudios sociales, del interés por las especias, ¿verdad? Ese fue el viaje que originó, que estimuló el viaje de Cristóbal Colón, y que lo llevó de casualidad a un continente que se interponía en la ruta que lo llevaría, supuestamente hacia Asia, que era nada menos que América. Hay que esperar, sin embargo, hasta 1565, en que finalmente se inaugura una ruta comercial que uniría Filipinas con Nueva España, con México,
en los territorios de la corona española hacia el oeste. Filipinas era parte del Imperio Español. Claro. Ajá. Entonces estamos hablando de el famoso Galeón de Manila. El Galeón de Manila tenía por propósito unir, enlazar esos dos puertos, esos dos territorios, y a partir de ahí es que comenzaron a llegar por toda América y expandirse por América muchas mercancías chinas. Es interesante porque el sueño inicial del que estamos hablando de encontrar especias fue relativamente alcanzado. En realidad no hubo tanto lo que se esperaba, pero sí se encontraron con que había muchas mercancías de buena calidad y de precios bastante favorables para la comercialización, que eran potencialmente beneficiosas para ese tráfico con América. Podríamos decir entonces que así como hubo una ruta de la seda entre Asia, Europa y África, pues estaba también la ruta de las especias. Está también esa ruta, y se establece además una ruta que yo estoy empeñándome en mostrar a través de este trabajo, y que es una ruta que yo me imagino como una ruta de bienes chinos y de añil, porque lo que ocurrió en el siglo XVIII en particular es que por la ruta circuló mucho añil, y a cambio los bienes chinos, fundamentalmente telas, que es algo de lo que se habla ahí, operaban como numerario a falta de moneda, pero sobre todo operaban como bienes, si lo podemos llamar de alguna manera, de intercambio por las operaciones como un mercantiles trueque, añileras. como un trueque. Sí, Ajá. por ejemplo, Ajá. entre otras operaciones. Aquí, por ejemplo, yo me he encontrado que en el modelo de repartimiento que idearon las autoridades españolas en la época para la región centroamericana, el pago por los servicios podía venir de prendas o de más bien telas chinas o asiáticas. Chino es el nombre genérico para todas Pero las... es para Asia, toda ¿verdad? Asia, ¿verdad? Asia. Ujú. Y me refiero, cuando hablo de repartimiento, me refiero a un mecanismo bien particular de explotación de la mano de obra fundamentalmente indígena, y era que las autoridades, comerciantes, pero también alcaldes, distribuían hilos a las mujeres para que los transformaran en tejidos y que se los regresaran ya confeccionados para con ellos comercializar, hacer comercio, ¿verdad? Ujú. Mira, y les pagaban a las mujeres. Una forma de pagarles era con deudas con productos. Podían ser herramientas o podían ser telas chinas incluidas. Ajá. Ok, entonces decís que esto comenzó hace 500 años. Esto Ricardo. comenzó hace aproximadamente 500 años. En 1519, cuando Hernán Cortés está pisando el territorio mexicano y 2 años más tarde conquista México Tenochtitlan, justo ese año estaban saliendo las naves de Magallanes y de Elcano, de Sanlúcar de Barrameda, para iniciar ese trayecto que los conduciría a darle la vuelta al mundo, que culminarían 2 años después. Ahora, lo interesante aquí es que iniciado ese tráfico, estábamos diciendo, los comerciantes y la corona también incluida vieron el enorme beneficio que representaba comerciar con las mercancías chinas. O sea, eran codiciadas. Claro que Ajá. sí, porque había una relación bastante considerable de calidad-precio, ¿verdad? Sin embargo, el entusiasmo inicial poco a poco fue tornándose en una especie de desilusión y en una alarma, porque, como se imaginarán, los bienes chinos no eran gratuitos, había que pagar por ellos. Y entonces lo que había que pagar era plata. Y así, de esa manera, la plata se iba de los territorios. Plata, se iba de los Estamos hablando del territorios mineral, pues, va. coloniales, Ajá. sí, se iba de los territorios coloniales de la corona española para el Asia. Esto es interesante porque para el siglo XVIII, mucho tiempo después, la inyección de plata de las colonias americanas hace que China tenga una importante presencia como potencia mundial mucho antes de lo que es en la actualidad. Y esto es igualmente interesante porque ha reorientado el debate respecto de la predominancia de Occidente en los mercados desde hace mucho tiempo a esa relativa predominancia, puesto que mercados asiáticos, por ejemplo, tenían verdaderamente un importante peso en la economía del globo mucho tiempo atrás.
por la cantidad de plata que habían canjeado. Claro, y por la cantidad de productos que eran capaces de movilizar en el mundo precisamente gracias a eso. Entonces hemos hablado de las telas, hemos hablado de la plata. ¿Qué más se comercializaba? Bueno, el mecanismo era básicamente ese. Quizás lo importante a ver aquí es que es el papel que jugaba Centroamérica. De nuevo, porque lo que ocurría es que, alertada la corona y los comerciantes sevillanos, fundamentalmente, de la fuga de plata por ese medio y de la competencia que representaban los bienes asiáticos a la larga, intentaron imponer durante toda la época colonial un conjunto de restricciones que, por ejemplo, limitaban la cantidad de barcos que podían viajar de Nueva España hacia el Perú, pasando por los puertos intermedios, o de los productos que podían viajar del Perú en sentido contrario. O limitaban las cantidades de los volúmenes de mercancía que los barcos podían transportar. En fin, restricciones. Y ustedes saben que restricciones implica, es una situación incómoda. Es como ponerse un cinturón cuando uno está un poquito más gordito de la cuenta, ¿verdad? Entonces, restricciones. La solución que encontraron, que idearon los comerciantes americanos, iberoamericanos, dijeron, ok, el asunto aquí es que nos está prohibido transportar mercancías y enviar de regreso por barco, ¿verdad? Está bien, o no podemos hacer nada. Queremos traer 5 barcos y solo puede entrar uno. Por ejemplo, lo que podemos hacer es enviar, como no está restringido, enviar por tierra la mercancía hasta Centroamérica y embarcar en Centroamérica, de donde no está prohibido hacerlo, hacia el Perú. Y del Perú hacer lo mismo. Traer la mercancía a Centroamérica y terrestre, por vía terrestre subir hacia el norte. El mecanismo fue tan clave y fue tan beneficioso, eficiente, que para el siglo XVII era verdaderamente crítica la situación del tráfico ilegal en el territorio, y hay evidencias, y se muestra en este documento, en este libro, y hay evidencias de que de él se beneficiaron inclusive autoridades, las mismas autoridades coloniales. Pues sí, porque ¿cómo decir? Le pagaban la mordida, va. Por ejemplo. Para que se hicieran del ojo pacho y que la mercadería transitara. Habían funcionarios que eran los que tenían precisamente en sus manos las decisiones sobre el negocio, y ellos eran los que estaban involucrados en el mismo. Estamos hablando de corrupción en aquellos años también. Es un fenómeno que tampoco es extraño en la actualidad. Estoy viendo aquí en el libro el mapa. Sí. Las mercancías salían de China, o sea, de Asia, y llegaban a Filipinas. Ajá. Y de Filipinas llegaban, o sea, se atravesaban el océano Pacífico, y llegaban al puerto de Acapulco. Sí. De Acapulco, me imagino, se cruzaban por tierra hasta Veracruz. Sí. Y de Veracruz iban a España, sí, o a La Habana. Sí, ok. Pasando por La Habana. Ese era el circuito hacia el Atlántico. El circuito hacia el Pacífico era una ruta que en la época se conoce como Camino del Sur o Camino Real del Sur, y que conducía las mercancías desde México a Puebla, Oaxaca, Tehuantepec, Chiapas y finalmente a Guatemala. Era una ruta tan larga que podía tomar de 4 a 5 meses viajando las mercancías a lomo de mula, ¿verdad? Sin contar con que el viaje desde Filipinas a Acapulco podía tomar unos 5 meses, y que el viaje de Acapulco a la Ciudad de México, de donde salían las mercancías por la ruta del sur, podía tomar 3 meses más. Háganse una idea. Ahora, porque tenemos Temu y Chain, pero en la actualidad, si se trataba de una camisa que estabas esperando que te llegara para la época, podía que cuando te llegara ya no te quedara, porque pues, un año casi. Había pasado mucho tiempo. Pero es solo un ejemplo divertido, si quieren. En realidad se trataba de un camino verdaderamente largo, ¿verdad? Se trataba de un camino verdaderamente largo, y que sin embargo funcionaba muy bien en la época. En la investigación he podido reseñar que estos envíos llegaban a lugares distantes del interior del Reino de Guatemala, porque si ustedes se fijan, normalmente en los estudios económicos mucho se hace énfasis en las ciudades. Pues yo lo que he procurado en este trabajo es observar qué más ocurría hacia adentro. Entonces hay mercadería viajando, de acuerdo, a San Salvador, pero también a Sonsonate,
también a Comayagua, también a pueblos indígenas de Nicaragua como Sutiaba o Matagalpa, pueblos como Nicoya en el interior, ya llegando a Costa Rica, y los mismos Cartago y San José en Costa Rica, ¿verdad? En la actualidad. Es decir, era una red impresionante. Y por la red, además, había una gran cantidad de negocios de todo tipo, y entre otras cosas se negociaba con añil. Aquí hay varias inquietudes. Mira qué bueno que la gente se le... Sí, es un tema bien interesante. Freddy Gómez dice, pregunta para el invitado, en vista del intercambio comercial entre Asia y Mesoamérica, ¿cree que también hubo un cambio en la población de la zona? Ay, empezaron a salir chinitos. Fíjense que normalmente... A nacer. Ojitos de regalo. Sí, empezaron a salir un montón de niños así. Ajá. Fíjense que hubo migración china fundamentalmente a Nueva España y se trató principalmente, y fue una población relativamente reducida hasta donde se sabe. Hasta estos lugares no, y si no muy poco. Yo de momento no he podido documentarlo tampoco. En realidad es poco probable. Es poco probable porque ya en principio migrar con esa distancia ya era bastante aventurero para individuos que alcanzaban a llegar a Acapulco, por ejemplo, o que con mucho llegaban a la Ciudad de México. Centro, eso sí, centro importante, centro de concentración de mercancías y centro atractivo por precisamente las grandes posibilidades comerciales que había. En la Ciudad de México hubo un mercado exclusivamente, se montaba un mercado exclusivamente cuando llegaba el galeón de Manila y se llamaba Mercado del Parián, en lo que hoy es el Zócalo, ¿verdad? Ahora ya no existe, pero la llegada del galeón con toda la mercadería se era iba a motivo instalar de ahí. Era una feria. Era una feria. Aquellas eran ferias, ¿verdad? Estamos hablando de 1000... Estamos hablando de la época colonial hasta el siglo XVIII. Ok. Antes del Canal de Panamá, ¿cómo se hacía para pasar las mercancías del Pacífico al Atlántico? Pregunta Germán Hernández. Por tierra. Y era un camino igualmente difícil. ¿O eran otros meses? ¿Más meses? Sí, podía tomar bastante tiempo. Y era fundamentalmente, y se hacía fundamentalmente por mula. Esta parte de la historia centroamericana la hemos tratado poco y es igualmente interesante porque de alguna manera nos compete. Habían, por ejemplo, muchas mulas que se criaban en Nicaragua o que se criaron en Costa Rica que precisamente servían para comercializarse con comerciantes de la zona del canal que necesitaban apremiantemente trasladar bienes desde el Atlántico para el Pacífico. Ahora, estamos hablando de una época en que además la red comercial sufre algunos acomodos. Y es que para mediados del siglo XVIII, todavía hasta entonces, los barcos que venían de España se concentraban en la zona, ¿verdad? El tráfico de los galeones y de la flota, como se conocía, para de ahí oficialmente, por los canales oficiales, distribuir la mercadería hacia el interior, hacia las colonias. Pero para mediados del siglo, la corona española está en crisis respecto de su capacidad naviera para comercial y abre el tráfico para la circulación de barcos de cualquier procedencia en todas las rutas comerciales. Y esto es clave porque va a permitir que muchos productos del Atlántico, y en el caso de Centroamérica, a través de los ingleses, lleguen por esa zona y se inserten desde el Atlántico. Esto pueda que en algún momento represente una competencia importante con los bienes chinos que continuaban viniendo por el Pacífico, pero no los contuvo. Esto siguió pasando. Y era una relación precio-necesidad. Se mantuvo, ¿verdad? Se Okay. mantuvo. Okay. Incluso creó un circuito interesante que tampoco hemos trabajado demasiado hasta la fecha, que tenía por ejes Jamaica, Panamá, y del otro lado en el Pacífico, el puerto de San Blas. ¿Han oído la canción esta de Maná? En el muelle de San Blas. En el muelle de San Blas. Puerto de San Blas. Es un trayecto, es un triángulo sumamente distante, pero por el que se movían muchas mercancías del Atlántico y del Pacífico. La Loca. Esa es la canción, ¿verdad? No, esa así es se otra. llama. Esa es otra, ¿verdad? La canción se llama En el muelle de San En Blas. el muelle de San Blas, es cierto. Mira, y después del predominio del añil, vino el predominio del café aquí en Centroamérica, principalmente en nuestro país. Y hablando de buen café, tú ya sabes, este es el café oficial de Diana Verónica y Tony, el Cherito Café, producido en El Salvador. Y mira, sí va a Asia, llega hasta Singapur, llega... O sea, a orgullosamente se da comercio al revés también, ¿verdad? Así es. Ajá. Entonces, bueno, viene de La Palma y el túnel es un paca semilavado
que te envía Jorge Cruz, propietario de Cherito Café. Es una Muchísimas cortesía. gracias. El café oficial aquí en el Corre de la Mañana, porque aquí consumimos local. Ricardo, Perfecto. le invitamos a que usted también pueda disfrutar de Cherito Café, así que escríbele directamente a sus redes sociales, @cheritocafé.sb en Instagram y en X. Cherito Café, el sabor que te impulsa cada mañana. En la mesa ya están, compañero. Los desayunos de San Martín, dice, a ver, ahí está el desayuno huevos endiablados, que son huevos revueltos con queso panela asado, cocinados con nuestra exquisita salsa endiablada hecha con tomates asados, cebolla y chiles jalapeño, habanero y pimiento. Disponible en todas las sucursales. Vaya, lo saben, San Martín, entonces está el desayuno de huevos endiablados. Hoy los vamos a probar y los han trasladado hasta nuestra cabina las amigas de Línea Rosa, la conductora de confianza que usted necesita para viajar tranquila, segura, con comodidad y 24/7. Línea Rosa la encuentra en el 6200-4491, el número de WhatsApp, o a través de la aplicación Línea Rosa. Que por qué los españoles no conquistaron Estados Estados Unidos. Unidos. ¿No? Es que ya se les metieron otros. Bueno, para el 18, el apoyo de la corona española a los independentistas estadounidenses fue importante, tanto que muchos barcos del Estados Unidos independiente o independizándose comenzaron a circular también por el Atlántico. España y Francia. Para el 19, el ingreso de bienes desde Estados Unidos, desde Boston, por ejemplo, fue clave para de alguna manera también contraponerse, detener el tráfico de bienes chinos por el Pacífico. Muy bien. De eso seguimos hablando. Son las 8:37, hacemos pausa.
historiador Ricardo Castellón está con nosotros. Este es un anticipo a la presentación del libro en la Embajada de México ¿Mañana? El día de mañana a las 7 de la noche. El libro se titula El tráfico de bienes chinos de Nueva España al Reino de Guatemala, siglo XVIII. Sí. Así que no es nada nuevo, ¿verdad? O sea, una de las conclusiones, Ricardo, es que no es nada nuevo encontrar una variedad de productos del Asia en El Salvador y en Latinoamérica. Sí, exacto. Siempre se ha dado. Sí, hubo un periodo en el que bajó la circulación de estos productos, pero estamos en tiempos en que está renovándose esa presencia asiática en los territorios, y de ahí la importancia que veamos un poquito para atrás y advirtamos que esa presencia tiene mucho más tiempo de estar en los territorios que lo que duraron las ausencias. Pero estamos hablando de presencia en productos. De presencia Porque fundamentalmente en productos. Para que llegaran todos estos productos, habían un montón de intermediarios. Ya que eran criollos y... Los intermediarios eran fundamentalmente comerciantes, la mayoría eran peninsulares, sí, pero también criollos. Ahora, se trataba de una red que se desgranaba por el territorio, decíamos en el segmento anterior, y que incluía tanto a personas con esta condición social como a otras de estratos posiblemente considerados inferiores o efectivamente considerados inferiores en la época colonial, y que incluían mestizos, ladinos e inclusive indígenas. Hay, por ejemplo, recuas de mulas que se encargaban del transporte de algunas de estas mercaderías, que eran propiedad de cofradías en territorios como Sonsonate, por ejemplo, para la época. Recuas. ¿Qué recuas significa? de mulas, el conjunto de mulitas. El conjunto, grupos. Se llamaba recua o patacho de mulas, ¿verdad? Habían recuas de mulas que podían estar comprendidas, que podían ser de 8 mulitas, 10 mulitas, pero habían recuas verdaderamente enormes de mulas que ya hacían el tráfico a territorios tan distantes como Nicaragua en el siglo XVII. ¿Verdad? O sea, aquí podemos hablar de la recua del corre-corre de la mañana. y además de telas e hilos, ¿qué otros productos venían? Miren, fíjense que lo interesante es que ya para el siglo XVI tenemos referencia de telas y de algunos productos todavía no tan numerosos en territorios como el salvadoreño. Yo he podido documentar para el caso el testamento de un cura en Sonsonate, con productos de procedencia asiática. Pero además, por ¿Qué otra dejó parte, el curita? ¿Qué dejó el curita? habían algunas mantas y algunos manteles de la China, por ejemplo, que aparecen listados ahí. Lo que más me sorprende es que el cura dejó herencia. Mira, es sorprendente en el cura. ¿A quién se la dejó? Sí, no, pero además es sorprendente la cantidad no de es productos. de la iglesia ahí. La cantidad de productos que tenía. Este hombre seguramente también era comerciante. ¿Verdad? También era comerciante, pues tenía un montón de. O sea, le había quedado de mercadería ahí. Se le quedó mercadería ahí. Ahora, lo que les quiero decir es que como evidencia histórica también hay evidencia arqueológica. Ayer nada menos conversábamos con Paula Maroli, que participó en unas excavaciones allá por Sonsonate, en Caluco, y ha habido hallazgos de piececitas de porcelana, posiblemente de la dinastía Ming, encontradas allá. Se supone que pudieron haber sido del siglo XVI, pueda que hayan sido un poco posteriores, pero también es parte de la evidencia que tenemos. ¿A qué voy? A que normalmente se trata de evidencia que comprende telas como las mercancías más numerosas, pero también hubo otros productos, seguidos de la porcelana, digamos. Pero para el 18, para el caso, y está documentado en este material, se puede referir, por ejemplo, candelabros, se puede referir tibores, que es un tipo grande de jarrón chino, y se puede referir también biombos, que es una cosa igualmente interesante por la dificultad que, imagínense ustedes, podía representar traerse un biombo. Imagínense que no lo hacían en Nueva España, que lo hacían en Guatemala y decían que era chino. Traérselo desde Guatemala a lomo de mula, ¿verdad? O a lomo de cargador indígena, de tameme, ¿verdad? De los tameme, es tameme, no es tlameme, ¿verdad? También se dice Tameme. tlameme, pero tameme suele ser referido en los documentos. Ok, Sí. bueno, son las 8:55, se nos terminó el Siempre tiempo. nos quedamos cortos y esto será... ¿Quién puede
asistir a la presentación del libro? Bueno, pueden asistir todos. El evento se inicia, es abierto, es gratis, es en la Embajada de México, como comentábamos. Se inicia a las 7 de la noche puntualmente. Vamos a intentar también colocarlo, este día se va a vender, pero también lo vamos a colocar en la librería de la UCA posiblemente. Y bueno, por lo demás va a ser un gusto recibirlos y compartir con ustedes. Para más información, yo siempre que puedo lo refiero, estamos a disposición suya. Mi dirección de correo electrónico, ricardo.castellón@gmail.com, o en Instagram, ricardo.castellón.historia. Es un gusto, siempre es un gusto. Además, estos temas son como ya ven ustedes, ricos y interesantes de compartir. Claro, y tú lo haces más interesante también, Ricardo. A Ricardo lo descubrimos y ya quizás él inició con nosotros, ¿verdad, Tony? Yo creo que sí. Porque vamos a cumplir 8 años en noviembre. Cuando llegó por primera vez con nosotros, no llegó como invitado. Trabajaba en otras partes. Ah, no, pero sí, como historiador, decía yo. Como historiador, ajá, sí, ya tiene. Entonces era un cipote, ¿verdad? Era Miren, un bicho. ¿saben qué les iba a comentar? Este evento es propicio para septiembre, por ser un mes simbólico por la independencia, ¿verdad? Dice de cómo nosotros estamos, en realidad, somos un encuentro de culturas, cómo los salvadoreños, en nuestro haber, en nuestra historia, somos además una comunidad diversa, ¿verdad? Y cómo es importante tener presente en la actualidad la inclusividad y el hecho de que estamos hechos de partes del mundo. Todos estamos hechos de partes del mundo. En esta época de septiembre es importante recordarlo. Muy bien. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo, por venir, por tu tiempo y compartir tus conocimientos con nuestra audiencia. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.